para todos, sala de prensa en el Monumental, Rocío Ayala. Lo escuchamos. Creció y encontró a Aquino. A veces llegábamos un poco tarde a presionar a Sosa, que es un central que sale muy bien con la pelota dominada, y a partir de ese saltar tarde ahí, llegaban a Aquino y Aquino movía la pelota sin tanto peligro. Segundo tiempo creo que eso lo ajustamos bien, ya no tuvieron esa posibilidad de avanzar y terminaron lanzando mucho frontal, y ahí nuestros tres centrales estuvieron muy bien, siempre están bien, y hoy estuvieron en esa línea. También en el mediocampo tuvimos precisión, pudimos encontrar a nuestros delanteros con espacio. Creo que si hubiésemos estado un poquito más fino, podríamos haber tenido incluso más chances de gol. Y bueno, obviamente nos sirve mucho, nos da un empujón, no para cambiar la forma de trabajar, porque veníamos trabajando muy bien, pero sí para soltar el equipo. Pero bueno, ya tenemos un partido muy rápido, que es el miércoles, así que enfocarse en la recuperación de los que jugaron, los que no jugaron, hacer 2 buenos entrenamientos para llegar lo mejor posible al miércoles. Pregunta Rodrigo Gómez de escuchando Radio. a Francisco Paqui Meneghini, respondía recién la consulta para nuestro medio de por qué gana la U en definitiva y cuánto sirve psicológicamente. Ahora la consulta tiene que ver sobre cuánto vale ganar la Colo-Colo y cuánto se estabiliza el proceso ahora. Lo veo, yo pienso mucho en el equipo y me pone muy contento por el equipo. Lo necesitábamos como equipo. Obviamente yo soy entrenador y vivo de los resultados, pero el equipo se lo merecía realmente. Esa es la sensación cuando termina el partido. Lo merecíamos, lo habíamos merecido con Limache, lo habíamos merecido sin brillar con Palestino, y se nos venía haciendo esquivos por distintos factores. Entonces el grupo se merecía un partido así, ganar bien, porque no ganamos en una jugada aislada, ganamos con mucha personalidad de nuestros jugadores, entregando todo y más, así que muy contento. Ahora tenemos que cambiar rápidamente el chip, porque vamos a jugar en otra competencia, un partido de eliminatoria directa, y obviamente tenemos que llegar bien. Somos Siguiente ADN, pregunta, acá en Felipe el Gabriel, Radio Monumental, Agricultura. escuchando al técnico de la U, Francisco Paqui Meneghini. Les voy a contar la pregunta que le hacen al técnico: ¿por dónde pasa el partido? El técnico Fernando Ortiz reclamó que habían faltitas, que es lo que escuchábamos recién por ADN. Así que sobre el arbitraje, sobre estas faltitas y por dónde pasó finalmente el trámite. Creo que pasa por lo que dije en la primera respuesta. Apretamos bien a los centrales, apretamos bien a Vidal. Obviamente si uno le deja iniciar el juego a este equipo, encuentra generalmente Sosa, encuentra a Vidal encuentra a Méndez o Alarcón, y eso termina en Aquino. Y eso es un circuito que una vez que se enganchan es difícil quizá de frenar. Creo que, como digo, el primer tiempo estuvimos bien, al final en un momento nos desajustamos un poco y ellos encontraron cierta posesión en campo nuestro. En el segundo tiempo eso lo ajustamos, presionamos muy bien, no lo dejamos jugar, como digo, terminaron mucho el lanzamiento de Paul, frontal, ahí estuvimos muy bien, y nuestros mediocampistas tuvieron la paciencia y el criterio para a veces tomarse un tiempo y jugar, y a veces estar un poco más agresivos y directos a la hora de atacar. Roberto Rojas de Radio Bio Bio. Lo futbolístico responde a Capaqui. Vamos a seguir escuchando la conferencia de prensa del técnico de la U después de esta victoria con el gol de Matías Saldivia. Lo físico con jugadores acalambrados. ¿Cómo terminaron todos? Está claro que están todos muy cansados, entregaron todo lo que tenían. Da gusto verlo llegar al camarín así a los jugadores, habiendo entregado todo. Bueno, tenemos solamente 2 días entre los partidos. Somos el único equipo del fútbol chileno que entre su partido de torneo y partido de Copa va a tener solamente 2 días. El resto tiene 3. Pero bueno, nos tenemos que adaptar, recuperarnos bien, y tenemos un plantel para competir el miércoles. Pregunta Andrés Mitchell de TVN. Seguimos escuchando acá a Paqui, el técnico de la U. La consulta en vivo desde el Monumental sobre esta victoria en el Monumental. Dice que antes este triunfo lo había conseguido Gustavo Álvarez en este escenario. ¿Cómo convenció a este equipo que no había podido conseguir ganar? Y si esto es un respiro para él en este proceso que recién comienza, por lo que significa ganar a Colo-Colo. Es un envión anímico, ganar acá, al clásico rival, y como digo, insisto mucho en cómo ganamos. No fue que el rival tuvo muchísimas situaciones de gol y nosotros en una jugada aislada lo ganamos. Tuvimos nuestras opciones, no sé si tantas, ellos tampoco, pero estuvimos muy presentes en el partido, desde el mediocampo, desde apretar, desde nunca echarnos para atrás. Si en algún momento defendimos más atrás es porque ellos nos empujaron, no porque nosotros queríamos, y es un envión anímico que refuerza todo lo que venimos haciendo,
que es muy bueno, los jugadores entrenan muy bien, tenemos muy buena dinámica en la semana y obviamente nos sirve para la confianza. Somos ADN Laurencio desde el Valderrama, Monumental, Radio. escuchando la conferencia de prensa de Paqui Meneghini. No hay micrófono de preguntas, así que por eso comentamos las consultas de los colegas. Habla de la clave para aguantar todo el chaparrón que hubo durante esta semana sin poder conseguir victorias hasta hoy, sabiendo la experiencia que tenían clubes anteriores. Y una palabrita para lo que viene. Sí. Bueno, Charles, creo que tuvo un golpe en la costilla promediando el segundo tiempo. No pude hablar, lo saludé, pero no puedo hablar mucho. Creo que terminó también muy agotado porque hizo un esfuerzo increíble. Y la clave fue seguir trabajando en la misma línea, no cambiar nada en el sentido de desenfocarnos, de desajustar cosas. Nosotros internamente veíamos que estábamos bien, veíamos que íbamos en alza, sabíamos cómo podíamos jugar este partido, lo habíamos analizado. Entonces fue eso, no cambiar tanto. Si estábamos diciendo que estábamos bien, porque íbamos a cambiar demasiadas cosas, y creo que el equipo respondió. Leonardo Mora de Radio Futuro. Somos ADN en vivo, en la conferencia post partido, con la victoria de Universidad de Chile. La consulta tiene que ver con Palestino. La preocupación porque no va a estar Matías Saldivia para ese duelo del día miércoles que vas a escuchar por ADN. ¿Y qué evaluación hace de este duelo con Eduardo Vargas también y su rendimiento hoy? También mantiene la baja de Rivero. ¿Cómo se preocupa de levantar el rendimiento de Vargas? Bueno, creo que Edu está muy activo, está muy enérgico, eso es muy importante para mí. El partido de hoy era difícil porque tiene centrales que son muy agresivos. Nosotros cuando sacábamos la pelota jugaba desde atrás, ellos apretaban con Jason Rojas, apretaba a Morales y corría a Villagra a buscarlo a Edu. A veces creo que no elegimos bien el tipo de pase que darle a nuestros delanteros y en otras quizás los encontramos bien y los rivales estuvieron fuertes, pero Edu estuvo activo. Creo que hizo un esfuerzo importante, viene haciendo un esfuerzo importante en todos los partidos. Quizás todavía no conseguimos encontrarlo en mejores condiciones para que finalice. Es un jugador que claramente sabemos todos que finaliza muy bien, pero confiando en que, siguiendo un poco la línea del equipo, está trabajando muy bien, se darán mejores partidos, pero creo que la entrega y el sacrificio que está aportando es muy bueno para nosotros. Francisco Contreras de La Magia Azul. Una sala que está bien concurrida aquí, mucha gente presente, la sala de prensa del Monumental. Somos ADN y ahora le preguntan por Marcelo Morales y esta sorpresa de la formación. Desde lo táctico, ¿por qué hoy día jugó Morales? Bueno, en el caso de Marcelo, todos sabemos el proceso de él, no llegó haciendo pretemporada. La expulsión de Felipe creo que apresuró un poco su ingreso a la convocatoria, que estábamos con Diego y con él. Ese partido con Huachipato fueron 30 minutos, después lo conversé con él, el trabajo creo que, como digo, fue un poco yo al saber la calidad de jugador que es, lo quise incluir en ese partido, 30 minutos que le sirvieron para ir poniéndose a ritmo. Después ya cuando volvió Felipe y con Diego decidí que siguiera trabajando bien, que hiciera minutos en un amistoso que jugamos con San Luis, pudo hacer un poco más de 50 minutos a alta intensidad, y esta semana ya cuando comenzó lo vi bien, lo vi conectado, lo vi también en buenas condiciones desde todo punto de vista, y es un jugador que más allá de lo futbolístico, que es un jugador técnico, un jugador que tiene buen golpeo de pelota, que tiene ida y vuelta, también, bueno, siente este tipo de partido de manera especial. En la semana ya se sentía que tenía muchísimas ganas de jugarlo, entonces lo vi bien y por eso decidí incluirlo. Álvaro Valenzuela de Radio Sur Chile. En el Estadio Monumental nosotros somos ADN. Viene la consulta del colega. Felicita a Paqui por el triunfo. Hubo momentos del partido donde se desordenó la U, que el medio parecía inexistente, dice el colega, tanto para Colo-Colo como la U. Sobre todo el primer tiempo, Poblete y Arangui se corrían hacia su arco, le comenta el colega Paqui. Habla de una jugada puntual, del manotazo de Castellón que la saca. Ahora comenta que eso se arregló en el segundo tiempo, que Charles termina siendo una de las figuras del encuentro.
que logró cubrir las espaldas de sus compañeros y acompañó a Ormazábal. Me parece que ahora viene la consulta, que sí, eso cree que fue una clave. Creo que está relacionado con todo lo que hablamos anteriormente de la presión. Cuando Sosa encontró un espacio para entrar con pelota dominada, ya nos desajustaba porque ya tenía que salir a veces Israel, a veces Charles, y al salir encontraban a Méndez o Alarcón, y ahí encontraban a Aquino y nos movían bastante. Después la traían para Rojas, de Rojas la llevaban para Ulloa y nos movían bastante, y a veces quedaba nuestro mediocampista mirando hacia atrás. Creo que la clave fue colectiva del segundo tiempo, estar muy encima de Sosa, estar muy encima de Villagra, de Vidal, y para que sea De Paul el que termine lanzando, un lanzamiento más lejano, un lanzamiento más frontal, y no, como dije, nuestros tres centrales son muy fuertes en el juego aéreo, ganaron la gran mayoría de los duelos en ese sector, y nuestros mediocampistas estaban muy cerca de los mediocampistas de ellos para recoger esa segunda pelota y jugar. Pregunta Nicolás Ávila de Conexión Azul. Seguimos escuchando acá al técnico de Universidad de Chile, somos ADN. Es Francisco Paquimeneghini quien está respondiendo las consultas después de la victoria de la U. Destacan acá a Charles Aranguis, menciona que no se han dado todos los cambios en estos partidos. ¿Qué piensa para el partido de mitad de semana? Siempre se brinda al 100 y más en cada partido, por eso obviamente termina cansado, y un partido también de mucho contenido emocional como el de hoy, pero también un profesional de mucho recorrido, mucha experiencia, que se enfoca muy bien en la recuperación. Entonces obviamente va a tocar jugar de vuelta el miércoles, está acumulando muchos minutos, pero es un jugador importantísimo, es uno de nuestros capitanes, juega en un sector de la cancha donde influye muchísimo en el juego, ya sea para atacar, para defender, para controlar los partidos. Así que lo veo muy bien, van a ser muy importantes estos 2 días de recuperación, no solamente para él, sino para el equipo en general. Martín Aguirre, La Voz Azul. Van quedando menos consultas acá para el técnico de la U. Estamos en vivo, somos ADN después del triunfo azul. Entre el primer y el segundo tiempo hay una diferencia, dice el colega. El primer tiempo fue más compartido para ambos equipos. En algún momento fue más Colo-Colo. Pero en el segundo tiempo, desde el comienzo hasta el gol, la U se vio más superior que Colo-Colo. ¿Qué fue lo que cambió de un tiempo a otro? ¿Qué hubo en el entretiempo? Le preguntan a Paqui. ¿Cómo los aleonó? Tiene que ver con lo que dije en varias respuestas anteriores. Creo que los momentos buenos de Colo-Colo fueron cuando ellos encontraban jugar por abajo. El jugar por abajo era que Villagra, Vidal o Sosa en algún momento quedábamos lejos y ellos encontraban a Méndez o Alarcón, y eso después terminaba en que Aquino recibía la pelota y la llevaban a Ulloa y a Rojas, y obviamente nos movían y nos costaba recuperarla, sobre todo cuando Aquino empezaba a flotar, le quedaba lejos a algunos jugadores nuestros para ir a buscarlo. Segundo tiempo creo que eso cambió, estuvimos más cerca, ellos tuvieron menos posibilidad de jugar por abajo, jugaron más por arriba, y nosotros estuvimos bien alternando, cuando atacar rápido, como por ejemplo la jugada del primer tiempo la que tuvo Lucero, y cuando hacer ataques un poco más pausados para desgastarlos y entrar de forma más combinativa. Víctor Oces de Emisora Boyanguera. Gracias. Seguimos escuchando acá a Francisco Paquimeneghini. Somos ADN. Ahora vamos a escuchar una respuesta sobre Matías Saldivia, el héroe de esta jornada, dice el colega, que apagó las críticas, las pifias. ¿Cómo estuvo la celebración? La celebración obviamente muy efusiva, por ganar un partido así, por ganar nuestro primer partido, como digo, que se hizo esperar demasiado, lo merecíamos antes, pero bueno, llegó bien, de buena manera, contra el clásico rival, así que la celebración muy efusivos todo, y creo que es lo que se merece el grupo por tanto esfuerzo y por tanto trabajo. Y a Mati lo vi bien, como a todos. Mati es uno de nuestros líderes, marca el camino en la forma de entrenar, la forma de competir, cómo comunica dentro de la cancha, las cosas que van pasando, cómo ajusta. Es muy difícil que lo encontremos en una mala posición o que lo encontremos desatento, y eso para mí es muy importante como entrenador, porque a veces puedo comunicarle cosas a él, a Charles, a jugadores muy inteligentes que tenemos, y ellos transmiten el mensaje, así que muy contento por él y por todos en general. Yo creo que Mati ya lleva muchos años en la U,
Es un jugador que se ha ganado un respeto dentro de la gente de la U a base de esfuerzo, trabajo, sacrificio, no vender humo y mucho rendimiento dentro de la cancha, que es lo que tienen que mostrar los jugadores. Creo que hoy fue en esa misma línea. Pregunta Nicolás Quiero de Radio Tacho. Todavía quedan consultas acá para Paqui, Francisco Paqui Meneguín, el técnico de la U. Ya se está acabando esta conferencia de prensa, somos ADN en vivo desde el Monumental. Habla del alza que había tenido la U en otros partidos y que hoy otra vez es superior al rival. Que por fin es justo que ganó la U. Sí, creo que sí. El Huachipato creo que no fuimos superiores, fue un partido muy parejo. Primer tiempo estuvimos mejor nosotros y segundo tiempo estuvieron mejor ellos. De hecho generaron, en línea general en el partido generaron bastante. Pero Audax, con todo lo accidentado que fue el partido, creo que si tenía que haber un ganador éramos nosotros, y claramente después con Palestino, y ni hablar con Limache, que el equipo jugó mucho mejor y generamos las oportunidades, el rival generó poco y por distintos detalles se nos fue el triunfo, pero sí, creo que es justo. Lucas Campos de Señal Deportiva. Somos ADN escuchando a Paqui. ¿Cómo ve la delantera? Le preguntaron por Eduardo Vargas. Se ha visto cómo a ratos ustedes dominan la pelota, pero las jugadas de ataque no son concretas. ¿Cómo lo ve sabiendo que está a la vuelta de la esquina la llave de Palestina? ¿Y qué análisis le dejó este partido acá en el Estadio Monumental? Bueno, sí, creo que es un trabajo colectivo. Tenemos que atacar mejor. Hoy tuvimos nuestras chances, pero creo que podemos tener más. Con Limache generamos mucho, llegamos por distintas zonas. Creo que es un trabajo colectivo. Para que los delanteros tengan buenas oportunidades tenemos que sacar la pelota limpia o bien construida desde atrás, tiene que pasar por nuestros mediocampistas, nos tenemos que hacer ancho con nuestros carrileros, tenemos que elegir bien los momentos para cuándo ingresar. Nosotros también le pedimos mucho sacrificio a todo el equipo en general a la hora de presionar. No somos un equipo que cuando quiere recuperar la pelota tenemos algunos jugadores que no se involucran los 11, eso también genera un desgaste, pero también tiene nuestros réditos a la hora de recuperar y a la hora de atacar, así que tenemos que seguir en la línea de mejorar en todo sentido, en defensa, en la presión alta, cuando nos toca defender más atrás, balón parado, segundo partido consecutivo que hacemos gol de tiro libre, así que está bien, pero lo podemos hacer muchísimo mejor.